Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué palabra nos mandó el Señor con Eli, verdad? Pues mira, el día de hoy, eh, la parte de finanzas le vamos a llamar consejo para mis finanzas. Y bueno, la realidad, ¿no? La realidad de las cosas es cuando queremos hablar de la parte financiera, siempre vamos a empezar a poner pretextos, vamos a no querer, va a empezar a decir, oye, pero es que ¿por qué tengo que pedirle o por qué tengo que abrir mi situación financiera y compartirla con alguien más, ¿no? ¿Por qué tengo que pedirle ayuda a un tercero? Ahora, aquí es bien importante y nosotros siempre, es una palabra y una frase que ocupamos mucho. Si yo sigo pensando como yo mismo, me voy a quedar en el mismo lugar, ¿no? Por eso, e incluso, fíjate, la Biblia nos dice en Proverbios 19:20, ¿me das la siguiente lámina, porfa? En Proverbios 19:20 nos dice, perdón, déme un segundito para... Te la voy a leer aquí. Atiende el consejo y acepta la corrección, así llegarás a ser sabio. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Pues que simplemente tenemos que tenemos que abrir nuestro oído y pedir ayuda de un tercero, de alguien que realmente tenga la experiencia en la materia, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si nosotros nos quedamos con nuestra propia idea, con nuestras propias ideas, simplemente no vamos a llegar a ningún lado. Es como decir, si tengo una situación es porque yo mismo me la creo. Entonces, la información que yo tengo en mi cabeza necesita ser cambiada. Ahora, hay dos puntos bien importantes, el por qué nos cuesta mucho, ¿me regalas la siguiente? Nos cuesta mucho pedir consejo, orgullo y ser testarudo, ¿no? Realmente y culturalmente pensamos que alguien que pide un consejo es una persona débil, ¿no? Entonces así como que dices, ah, no, si yo, ¿cómo yo voy a ser débil y tener que pedirle a un tercero un consejo? Y la realidad de las cosas es, presidentes tienen un montón de consejeros y no es que sea una persona débil, sino simplemente buscan en la multitud de personas, digo, no lo saben todo, un presidente no lo sabe todo o un dirigente no lo sabe todo, entonces se tiene que empezar a rodear de gente que tiene esa información. Y mira, aquí yo creo que en Proverbios 10:8 nos dice el Señor, el que es sabio acepta mandatos, el que dice necedades acaba en la ruina. O sea, realmente es, si yo acepto el consejo de alguien más, pues seguramente voy a tener un buen fin, voy a terminar, y más hablando ahorita de las finanzas, bueno, aquí por ejemplo nos lo ponen en Reina Valera, yo te leí el de Dios habla hoy, entonces aquí la realidad me dice, por ejemplo, acepta mandatos y el necio de labios caerá. O sea, si tú sigues pensando como tú mismo, definitivamente tus finanzas van a seguir siendo las mismas que hasta ese momento tenemos. Entonces es importante pedir consejo, dejar de lado nuestro orgullo y dejar de lado el ser testarudo. Porque, bueno, y eso como siempre les decimos, ¿no? Para gloria y honra del Señor, nosotros tuvimos una situación fuerte, pedimos consejo, no nos acercamos al consejo y eso nos ayudó a mejorar drásticamente nuestra situación financiera. Ahora, es importante también entender que debemos de ser sensibles a lo que Dios nos dice. O sea, no nada más es, y creo que algo, y yo siempre digo, ¿no? El Señor nos pone en temas muy parecidos con la prédica, y como también lo dijo Johnny la semana pasada, entre la prédica y el taller de finanzas. Ahorita nos hablaba Eli de la voluntad del Señor. Entonces, aquí por ejemplo, te dice, ser sensibles a lo que Dios nos dice. Y hay una historia en Números 13:14, ya en casita lo lees con calma. Pero en resumidas cuentas, es cuando Moisés manda a las 12 personas, bueno, que primero el Señor le dice, mándate a 12 personas, a los líderes de cada tribu, a verificar Canaán, ¿no? Para que veas cómo es. Moisés manda a las personas, regresan los 12, de los 12 solamente 2 entendieron y fueron sensibles a la voluntad del Señor. Los otros 10 empezaron a ver problemas, empezaron a ver gigantes, empezaron a ver mil y un situaciones, ¿no? Su corazón no estuvo dispuesto a lo que, o su corazón, su oído, no estuvo dispuesto a escuchar lo que el Señor quería para ellos. Por tal motivo, pues nada más se aventaron 40 años en el desierto, ¿no? Hasta que todos murieron, no les permitió el Señor la entrada. Entonces, aquí básicamente, ¿qué es lo que debemos entender?
que quizá el consejo que tú tienes o lo que tú tienes en tu cabeza, el consejo que que te está dando alguien más, te va a decir, vete por el lado izquierdo. Pero el Señor te va a decir, no, 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 espérame, el izquierdo no. O sea, muchas personas te podrán decir, tú crees que es lo correcto, pero tu lado va a ser el derecho. Y también debemos entender que, por ejemplo, lo que las otras 10 personas que mandó Moisés vieron, fueron gigantes, fueron problemas, fueron situaciones. Recordemos que cualquier gigante se queda corto con lo que el Señor tiene y tiene preparado para ti y para mí, ¿no? Entonces, ahora, también debemos entender que la información ya, o sea, ya entendí que debo de pedir un consejo. ¿Dónde es donde me tengo que basar en el consejo? ¿De qué libros o de dónde? Y en la siguiente lámina te pongo 5 puntos importantes, ¿no? De dónde debemos aceptar y obtener el consejo. Primero, de la palabra del Señor, ¿no? De las Escrituras. Aquí no es negociable y nos lo dice en Hebreos 4:12, te lo voy a leer. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿esto a qué nos lleva, muchachos? ¿Qué nos quiere decir el Señor en este versículo? Pues que toda la sabiduría pues está en la palabra, está en su palabra. Entonces, tenemos que empezar a discernir, tenemos que empezar a leerla para que nos lleve a un juicio y que podamos llegar a un buen fin en la parte de nuestros consejos, ¿no? O de lo que necesitamos en ese momento. Nos habla también del segundo punto, los cónyuges. Es importante, si tú estás casado y empiezas a tener ciertas circunstancias financieras, a la primera persona con la que te tienes que poner franco es con tu esposo, esposa. Y de igual manera, aprender y ser humildes. Miren, aquí empieza el Señor a trabajar con nosotros, ser humildes y pedir el consejo y pedirla pues de tu pareja. Sabemos, y ya es así como por naturaleza, que las mujeres tienen como que una naturaleza intuitiva, ¿no? Que siempre como que le cachan al problema, como que es muy precisa y es muy acertada. Por otro lado, nosotros los caballeros nos enfocamos solamente en el objetivo, ¿no? En los hechos reales. Entonces, es importante que tanto tú como ella pidamos el consejo. Ahora, en la palabra de Dios, en Génesis 2:18, nos dice, esto es para ti, varón, ¿no? Para que veas lo que nos dice el Señor. Dice, luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea su ayuda adecuada para él. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no vas a empezar a tomar las decisiones solamente por ti si estás casado, ¿no? Si tienes a tu pareja, es tomarla en conjunto, escuchar. Y ojo, no es porque ya tu esposa, para que también no creamos y le digas al marido, ya ves, te dije que todo lo que yo te diga se tiene que hacer. No, le pides el consejo a tu esposa, escuchas atentamente, pero discernimos. Ahora, por el otro lado, mujer, ¿qué tienes que hacer? Y nos lo dice en Efesios 5:22. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. ¿Qué quiere decir? Me gustaron mucho esos zapatos, yo tengo dinero para comprármelos, mi amor, es que me hacen falta con mi bolsa color amarilla, ¿no? Necesito unos zapatos amarillos. Pues no, le preguntas a tu esposo, si tu esposo te dice, oye, no, porque ahorita no es tiempo, tenemos que estar ahorrando, pues aceptas la respuesta de tu marido y pues ni modo, ¿no? Ya tocará después que el Señor te bendiga con esos zapatos amarillos que tanto quieres para combinar con tu bolsa. Entonces, llevamos la Escritura y a tu pareja. ¿A quién más debemos de pedir consejo sabio? A nuestros padres. Tanto padres terrenales como padres espirituales. Tu papá te conoce, mínimo te lleva 20 años de experiencia, mínimo, 18 vamos a ponerle, mínimo te lleva esa experiencia y también quiere lo mejor para ti. Un papá nunca te va a dar un consejo para que te vaya mal en la vida, al contrario, siempre va a buscar ese consejo para que te pueda ir bien. Oye, pero nosotros, por ejemplo, que estamos en casa cristiana, ¿no? Oye,
pero mi papá es católico, mi papá no está tan apegado a la escritura. ¿Qué crees? Aquí nos dice en Proverbios 6, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ok, si tu padre no está dentro de la iglesia, pero simplemente el Señor nos manda a obedecer y a honrar a nuestros padres. Y como te digo, por más mala información que tenga tu padre, él nunca va a querer el daño para ti. Luego, si le hacemos caso a nuestros padres espirituales, pues qué mejor, ¿no? Ya con la palabra, con el discernimiento, pues te pueden ayudar a llevar de 18 cuentas a 3 cuentas pendientes, ¿no? Entonces, esa es una parte súper importante. Amigos con experiencia, ¿qué quiere decir? A veces pensamos que lo sabemos todo, que es una gran mentira. Tenemos conocimientos limitados, experiencias limitadas, pero quizá, voy a poner el ejemplo con las personas que estamos acá. Quizá yo pueda saber de ventas, pero Eli y Gary saben de la parte de la ley, no sé, ay, se me olvidó tu nombre. Gerardo sabe, por ejemplo, de la parte de cómo tratar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues asesorarte, ¿no? Yo, por ejemplo, si quiero comprar un coche, voy a ir con él, oye, mira, es que el carro que me están vendiendo, y él como experto en el área de coches me va a decir, mira, si es una buena inversión o no, de plano no es una buena inversión. Oye, me están recomendando hacer esto legalmente, no, sabes que no lo hagas legalmente porque no te va a llevar a un buen final. Ahora, que también es importante que nos empecemos a rodear de gente que es experta en ciertas materias. Nos dice, por ejemplo, en Proverbios 15:22, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando abunda el consejo es que hay muchas personas que están a tu alrededor que saben de la materia y te van a dar quizá lo que te vayan a decir, te va a ayudar a discernir y te va a aperturar la mente. Te va a aperturar la mente a algo que tú todavía no tenías contemplado y considerado. Entonces es importante que nos rodeemos de gente que también sabe y qué mejor cuando la gente sabe con uso de la palabra, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante. Y por último, el último es el consejo del Señor, no porque sea el último, chicos, es el menos importante. Yo creo que es el más importante en el momento que tú estás verificando los hechos, estás analizando lo que estás leyendo en la palabra, estás analizando lo que te dice tu consejero. Tenemos que abrir nuestro oído a la voluntad del Señor, a lo que el Señor realmente quiere para nosotros, porque al final del día Él es el único que nos va a poder llevar a ese camino que estamos buscando, ¿no? Es el único que te va a decir, el camino es por aquí. Ahora, importante, cuando estamos en problemas financieros o que tenemos ciertas confusiones, el mundo te va a decir, apúrate, dámelo, o sea, ya, quiero una respuesta ahora mismo. El Señor te dice, no, hey, tranquilo, aléjate, vete a un lugar tranquilo, óralo, pide mi consejo, aprende a esperar y a descansar en mí y posterior tomas una decisión, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo súper importante. Y por último, ¿no? Ya para terminar esta parte del consejo financiero, evita malos consejos. A veces dicen por ahí, ¿no? Que esperar, muchas veces cuando estamos esperando en el Señor, pues quizá el proceso es un poco diferente. Muchas veces queremos que sea inmediato, queremos que sea isofacto lo que estamos pidiendo, ¿no? El saber al momento cuál va a ser el destino que tiene preparado para mi situación financiera. ¿Y a qué acudimos? A adivinos, ¿cómo se llama la cosa de las cartas? Tarots, horóscopos, mediums y toda esa gente que pues simplemente está en el camino del mal. Nos dice en Salmos 1:1, dichoso el hombre que sigue el consejo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda del pecado, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, muchachos? Pues que aprendamos a esperar en el Señor. O sea, si ya el Señor te está diciendo, mira, el camino es por aquí, que sí, vas a empezar, como yo recuerdo mucho como nos dijo Johnny, mira, su consejo fue, vamos a empezar de las chiquitas a las grandes. Y pues empezamos a hacer de esa forma, ¿no? Los pagos de las cuentas, y empezamos con una chiquita, y así nos íbamos poco a poquito, nos demoramos casi 2 años en poder liquidar todo. Mucha gente hubiera dicho, híjole, es que 2 años es mucho tiempo,
¿no? Y es más fácil que me diga un médium o que me adivinen o la brujería, lo que tú quieras para poder sanar mis deudas rápido, pero no era lo correcto, ¿no? Entonces nosotros aprendimos a esperar. Y por último, ya pediste consejo, ya quitaste tu orgullo, ya quitaste la testarudez, estás entendiendo que no es bueno pedir consejo de nadie más y estás acercándote a alguien que sabe de la sección financiera o del punto que tú necesitas. Sé claro en lo que le estás dando, porque muchas veces te van a pedir cierta información. Oye, cuéntame, por ejemplo, yo recuerdo mucho, ¿no? Nos sentamos con John y nos dijo, a ver, dime todas las deudas que tienes. Lo más, lo humanamente posible hubiera sido decir, bueno, quito las que son muy grandes y nada más le digo poquito, ¿no? Para que no digan, ay, mira el hermano cuántas deudas tiene. No, nos abrimos del corazón, dijimos todo lo que teníamos, le dimos la información que él necesitaba para que la pudiéramos analizar en conjunto y ponerla delante del Señor, ¿no? Entonces, no nos gustó a veces no nos gustaba lo que nos decía, pero la realidad de las cosas es cuando tú pides consejo, pues no te van a decir lo que tú quieres escuchar, ¿no? Porque eso es bien importante. Cuando vamos a consejería, no nos dicen lo que nosotros queremos escuchar, sino nos dicen lo que realmente necesitamos saber, ¿sí? Entonces, el día de hoy, Señor, te ponemos este tema. Si nosotros estamos en temas financieros, Padre, abre nuestro corazón para que podamos pedir ese consejo. Gracias por adelantarnos y decirnos, Señor, qué es, en dónde es donde tenemos que reconocer y pedir ese consejo sabio. Y gracias también, Señor, por ponernos en una casa que está buscando siempre el bien de sus hijos en la parte financiera. Que gracias, Señor, porque nos has dado estos talleres, Padre, para poder evitar situaciones a personas que están a punto de caer, y que nuestro consejo, Señor, que se da, o el consejo que se está buscando aquí, Señor, sea sabio siempre, Señor, y que las personas lo reciban de la mejor forma, Padre. Esto lo ponemos en tus manos, Padre. Te damos gracias por este tiempo y todo lo que te pedimos, Señor, siempre lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.